A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Buenas tardes, comenzamos con su programa Vive Eco, hoy viernes 11 de julio. Julio. Fin de semana, clima rico, semana estuvo rica, ya se nos va a terminar el mundial y por consiguiente se nos va a terminar el tema del Amazonas aquí en Vive Eco. Pero no se preocupe porque a partir de la próxima semana seguiremos teniendo muchísimos temas de su interés acerca de otros tópicos que seguramente les serán de mucha utilidad. Saludo con mucho gusto a nuestro equipo de producción conformado por Claudia Fernández, Enrique Posadas el ausente, Jorge Ariel Aguilera que no es cierto, no está ausente, ya llegó. Jorge Ariel Aguilera, que recibe esta señal en C7 Radio, y Fernando Martínez en C7 Televisión. Usted nos puede sintonizar también a través de internet por la página www.c7jalisco.com. Agréguenos a las redes sociales, nos encuentran en Facebook como vive-espacio-bajo nada de eso. En Facebook estamos como Vive Eco y en Twitter como @vive-eco. Saludo con mucho gusto a Bego Lomelías del otro lado del estudio. ¿Cómo estás? Bien, en lo calientito. En lo calientito. Sí, porque ustedes deben de saber que de un lado del estudio tenemos calientito por el sol y del otro lado tenemos... Por eso sí se nota allá el verano y acá el suéter el invierno, que es verdad. Así es, así somos aquí en Vive Eco. Y bueno, Ale, pues como ya saludaste a todo mundo, ya diste todos los datos, vámonos a ver rápidamente qué sucede en el planeta para irnos después hasta el Amazonas, a las minas y a la deforestación. Adelante. Eco. Vive Eco. El sábado 19 de julio se llevará a cabo un recorrido por la ruta de hongos comestibles que organiza Rutas Bioculturales. Conozca la tradición de los hongos de la región, su riqueza y valor gastronómico de la mano de expertos. Mayores informes a los correos danielb.rutas@gmail.com y victor@ecotlan.mx o al celular 331-459-6394. ¿Le interesan los temas del agua? El próximo mes en Casa C en Vías Verdes se llevará a cabo el taller El agua en Jalisco, de dónde viene y a dónde va, para el cual esta tarde tendrá lugar una reunión informativa. La cita para esta es hoy viernes a las 18 horas en las instalaciones de Casa C en Vías Verdes, en Avenida Chapultepec, número 376, esquina con Guadalupe 1. Conozca el curso de verano para niños de 6 a 10 años en el Jardín Ombligo. Las inscripciones están abiertas y los niños aprenderán sobre cultura del agua, nutrición, composta, cultura forestal, entre otros temas. Los cursos de verano no tienen costo. El Jardín Ombligo es parte del Ayuntamiento de Guadalajara y se ubica en calle Fernando Franco, número 4125, entre Eutemio Pinzón y Daniel Arios, Colonia Rancho Nuevo. Ayude a la lucha en pro del respeto y la no esclavitud de los animales. Únase a la protesta contra el uso de animales en los circos que la Asociación Igualdad Animal organiza bajo el lema Los circos con animales, diversión a costa de su vida. La protesta pacífica será mañana sábado 12 de julio a las 17:15 horas en Avenida Revolución y Olímpica. Haz eco. Vive Eco. Estamos de regreso en su programa Vive Eco. Efectivamente, el día de hoy también tenemos regalos para nuestros radioescuchas y nuestros televidentes. Hoy sí, para todos los que se comuniquen y quieran ganarse un bonito paraguas que para la gente que nos está viendo por internet o por televisión, tiene los logos de C7 Radio, C7 Industrias Creativas y la guacamaya... No sé, esa de Brasil también. Comuníquense con nosotros y díganos si conoce alguna problemática que esté sufriendo el Amazonas en general, qué problemática sabe usted que esté padeciendo, y participa instantáneamente por uno de estos paraguas. Hoy todos ganan, todos, porque es viernes, porque estamos de buenas y porque bien padre, ¿no? Pero participe. ¿Y a dónde, Bego? ¿A dónde nos hablen? ¿A dónde? Vamos a hacer una prueba de que sí nos han seguido en Vive Eco y si no, cheque, métase allá al internet o algún libro que tenga cerca y compártanos, como dice Ale, alguna problemática que tenga el Amazonas. Comuníquese, ahí está el cita para apoyarnos en las líneas telefónicas. En la línea es una, así que es el 3030-5350. 3030-5350, esperamos su comunicación.
Y saludamos con mucho gusto al ingeniero Rigoberto Román López. Él es director de evaluación de impacto ambiental de CEMADET. Buenas tardes, Rigoberto. Bienvenido a Viveco. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Hablando de problemáticas del Amazonas, hay dos muy en específico, Ale, que hoy las vamos a comentar, ¿no? Así es. Nuestro invitado es el que nos va a traer toda la información fidedigna, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la deforestación, que ya hemos tocado el tema, que es impactante. Por ahí ya nos han dicho que tomas aéreas se notan los pedazos que ya están muy deforestados, y las minas, las minas al aire libre, la minería, etcétera. Y para ello, ya dices, Bego, el ingeniero Rigoberto nos va a platicar al respecto. ¿Cuál es esta situación que está viviendo el Amazonas ahorita con respecto a estos dos problemas? Sí, mira, bueno, parte de dos cosas como muy elementales, ¿no? La deforestación se debe principalmente a actividades productivas para abrir campos y sembrar alimento, o el abrir campos para extraer materiales y sacar pues, oro, plata o lo que sea. Particularmente y muy en especial las zonas que tienen vegetación como selva baja, bosque, etc., tienen debajo de su superficie dos cosas, o minerales que todos están buscando, que todas las empresas requieren, tanto para componentes de celular, computadoras, vehículos, etc., o si no, el mismo crecimiento de la población hace que cada vez los suelos sean insuficientes y se requiera deforestar más superficie y utilizar el suelo que es muy fértil. En principal, en el Amazonas suelen ser suelos muy ricos. Esos tipos de suelos, cuando tú los deforestas y pones cualquier tipo de cultivo, el rendimiento de las parcelas es muy grande, ¿no? Desgraciadamente, aunque ya tengas una superficie deforestada a través de los años, por un lado los agricultores, en vez de diseñar o encontrar nuevas metodologías para aprovechar o darles una segunda oportunidad a sus tierras, es más fácil de deforestar, ¿no? Uh-huh. Hablas de la alimentación. ¿En qué caso se cambia el uso de suelo para deforestar y sembrar? El caso de la soya es como muy importante, pero ¿qué otras cosas se siembran además de la soya? Bueno, mira, principalmente en Brasil lo que se está dando ahorita, y de hecho es algo que México no se ha logrado dar, tiene mucho auge los biocombustibles. O sea, en Brasil ahorita están manejando un porcentaje de etanol dentro del combustible para los vehículos, y el etanol lo están sacando de la caña. La caña requiere de mucha agua, que por un lado son terrenos que están cerca a cuerpos de agua, lo cual coincide que haya terrenos que están cerca de vegetación. Y segundo, requiere mucho sustrato para poderse dar la caña. O sea, no puedes ponerlo en terrenos arenosos. Tiene que ser terrenos que tengan una solidez orgánica que te permitan el crecimiento de la misma. Entonces, si le sumas a eso el crecimiento demográfico de Brasil y algunos otros cultivos, se empieza a hacer como una especie de depredación. Y llega un punto en el que ya no solamente estás sembrando para dar alimento, sino estás sembrando para generar un producto agrícola que te permita transformar un combustible, ¿no? Uh-huh. Rigoberto, tenemos que ir a nuestro primer y único corte. Ya sabemos que el tiempo se nos va bien rápido, pero así como nos vamos al corte así de rápido regresamos. Estamos hablando de un par de problemáticas que existen en el Amazonas, la deforestación y la minería. No se pierda Viveco, porque lo está viendo seguramente, pero llámenos, comuníquese al 3030-5350, porque hoy todos ganan paraguas o sombrilla, para lo que lo quiera usar. Ahorita regresamos. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. 12 del mediodía con 15 minutos. Estamos platicando con Rigoberto Román López, director de Evaluación de Impacto Ambiental de CEMADET, acerca de dos problemáticas en específico que se tiene en la selva del Amazonas. Uno que es la minería y la otra la deforestación. Y esperamos los comentarios que usted tenga porque, como ya comentaba, le tenemos estas sombrillas paraguas para usted, para que se las lleve. Es blanca, ahí está, con el logo de la Guacamaya de Brasil, con el logo de C7 Radio, etcétera. Así que comuníquese con nosotros y díganos alguna problemática que usted sepa que existe en la selva Amazonas. ¿Se vale que repitan la minería y la deforestación? Se vale, pero que se comuniquen. Nomás porque nos agarró de buenas. 3030-5350. Así que díganos una problemática que esté ocurriendo en la selva amazónica. Mientras nosotros seguimos platicando con Rigoberto. Y fíjate nada más, la importancia de los electroacopios, por ejemplo, ¿no? Donde se recuperan todas estas piececillas de oro, de cobre, porque de hasta dónde podemos colaborar. Sí, o sea, de hecho, bueno, das un punto como muy clave.
La evaluación del impacto ambiental comprende aspectos físicos que dañas por actividades productivas del hombre. Pero esas actividades productivas no sean necesarias si hubiera un buen reciclaje de muchos productos. Entonces, la huella ecológica, que imagino que la dimensionan, es la cantidad de recursos que yo requiero para llevar a cabo la producción de algo, ¿no? Pero una vez que ya producí eso, si yo lo puedo reciclar, la huella ecológica sigue disminuyendo y consecuentemente, ¿no? Todos los metales que llevan los celulares, las computadoras, como bien lo acabas de decir, y los electrocopios que también suman esa parte, si tú los tienes en un solo lugar, los reciclas y los reutilizas, por ende la cantidad de minas es mucho menor y por ende la huella ecológica de las cosas son menor. Desgraciadamente, como consumidores a veces no dimensionamos el hecho de tener un celular o una computadora, no te imaginas que el cobre que viene ahí o la plata o inclusive algunas traen en algunas partes de oro, vienen de minas en un lugar donde le quitaron el nicho ecológico a un ave, a una orquídea, a una especie de árbol, y no lo ves, ¿no? Y cada año que compras un celular nuevo, cada año compras una computadora nueva, un carro nuevo, etc., tiene un impacto que viene detrás, ¿no? Tanto hídrico como un impacto al suelo, un impacto al aire, etc., ¿no? ¿Cómo se regula el lugar que se va a deforestar o el lugar donde dicen, es que yo creo que ahí hay algo y voy a empezar a excavar, o a mí me gusta aquí para sembrar, aquí voy a talar? ¿Cómo se regula eso? Mira, eso, igual que la legislación de Brasil, la legislación mexicana, es muy complicado. Hay 3 niveles para regular eso, a nivel federal, estatal y municipal. Todo lo que son presas, minas, carreteras en ANPs, parques eólicos, le corresponden a la federación. Entonces, se realiza un estudio de impacto ambiental y una justificación técnica del por qué si es viable o no tumbar la selva para sacar la mina. Y esos proyectos les corresponde a la Semarnat decir si sí o si no. Desgraciadamente, si tú haces un estudio de impacto ambiental y dentro de ese estudio de impacto ambiental encuentras, no sé, huella de puma o huella de, no sé, el cacomixtle, algún mamífero protegido, y no haces un estudio por lo menos de 1 año o 2 años para determinar su nicho ecológico y haces la mina o deforestas el terreno, puedes estar fragmentando la superficie en la que habitan las especies. Quien tiene la autoridad y quien al final de cuentas determina si es viable o no ese cambio de uso de suelo y la construcción y la operación de la mina es la federación. Oye, Rigoberto, en otros programas hemos hablado del caucho y esta palabra, los garimpos, garimpeiros, sí, ¿no? Relacionado con la minería, con Alejandro Juárez, saludos. ¿En qué situación? Porque luego también está el problema del Amazonas con la explotación minera, la deforestación, pero luego también esas personas que trabajan en las minas están expuestas, su salud está muy expuesta, ¿no? ¿Qué hay en estos casos con Brasil? Sí, mira, es algo como muy similar a lo que pasa en México, ¿no? Por regular las minas coinciden con 2 cosas. Son terrenos muy alejados y son terrenos donde hay muy poca población. Entonces pasa algo muy similar, te comento, yo estuve trabajando un rato en la Sierra de Huichola y había muchas empresas queriendo ingresar a hacer minas dentro de la sierra, que son lugares inaccesibles, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que la gente en esos lugares no tiene empleo y muy poco conocimiento de lo que están exponiendo para trabajar, eso genera que las minas donde las desarrollan en Brasil, pues inclusive pueden contratar indígenas o gente que esté ahí, y muchas veces con condiciones de seguridad y de salud muy precarias, ¿no? Y aparte de eso, o sea, llegan, ubican la mina, hacen la deforestación, cambian el uso de suelo, pero todos los jales que quedan de la mina, o sea, todos los desperdicios, lo que no tiene mineral como tal, eso se queda a lo largo de los años. Y poco a poco los metales se van liberando en el agua. Entonces, les contaminas el agua por 40 o 50 años, ¿no? Eso se le llama pasivos ambientales, ¿no? No es nada más la explotación y el hecho de que ya removiste nidos de algún ave, ya removiste alguna comunidad de cactáceas, no. O sea, dejas un pasivo ambiental que dura ahí por mucho tiempo. Órale. Tenemos las primeras llamadas. Se comunica Alfonso Vargas. Estamos en un crecimiento, por eso se están acabando los árboles, que son la vida de la selva. José Anaya, la tala de árboles es la principal problemática. Cristina Castro felicita el programa. María de Jesús Figueroa felicita el programa también. Y Juan Pablo Vázquez dice, la selva del Amazonas, aparte de la deforestación, se están perdiendo muchos insectos que aún ni siquiera han sido determinados y a lo mejor nunca sabremos de ellos. Esto también no es muy importante. Lo que dices, se encuentra a lo mejor huella de algún animal, pero ¿esto realmente no importa? Sí, sí importa. El problema está en que, por regular, te pongo un ejemplo, a mí me tocó estar cuando se llenó el embalse de la presa del Cajón.
Entonces llegas a las 5 de la mañana y veías cómo entraban los murciélagos y chocaban con el agua, ¿no? Porque en la mañana salen y es su casa, ¿no? Entonces ellos van, comen insectos y regresan y pues su casa está completamente inundada, ¿no? Entonces pasa algo como muy, muy peculiar. Cuando uno no tiene el contacto con el medio, con los insectos, con las plantas, con los mamíferos, no dimensiona primero el grado de importancia que tienen, segundo no conoces el nicho ecológico que tienen y tercero no sabes si es el único lugar donde se desarrollan. Entonces se supone que el estudio de impacto ambiental debe prever eso. Desgraciadamente en el Amazonas es uno de los sitios con mayor diversidad biológica. Entonces la cantidad de estudios y la cantidad de especies que hay son pocas. Entonces siempre rebasa un estudio de impacto ambiental la realidad. Entonces por más que contrates a los 5 mejores investigadores del mundo, a la hora que están haciendo el estudio de impacto ambiental, si encuentran un nuevo mamífero, un nuevo insecto, tendrían que pararse por lo menos 2 años para estudiarlo y determinar si va a tener un impacto o no. Pero les comentaba al principio, ¿no? O sea, la presión económica y la presión social hace que pues, se deje de lado de repente, ¿no? Saludos a los canadienses. Sí. ¡Saludos! ¿No? Ay, Dios. A ver, Ale, por favor. Retomando esta llamada, se me hizo muy interesante. Entonces, ¿es probable que que por este tipo de actividades se extinga alguna especie que no conocemos? O más, inclusive que no conozcas. Mira, estamos ahorita hablando de la parte del medio ambiente, lo componen varios elementos, pero por ejemplo, cuando construyeron la presa de las Tres Gargantas en China, muchas de las esculturas y muchos de los monumentos históricos de los chinos quedaron inundados. Ha pasado en las presas que tumbas de tiro quedan inundadas. Entonces pierdes monumentos históricos, o sea, pierdes, si había algún relicto de alguna, no sé, alguna civilización, entonces se pierde. Entonces todo eso se destruye. La flora y la fauna son cosas que están vivas, ¿no? Lo demás puede ser un patrimonio cultural que por supuesto vale muchísimo, ¿no? Pero sí, claro que se corre ese riesgo, ¿no? O sea, hay algo que se llama principio precautorio, que son tratados en los que México ha firmado. Si tú como autoridad no tienes los elementos suficientes para saber si no va a haber un impacto ambiental por la actividad de la minería, tú como gobierno tienes la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Bajo el principio precautorio que se firmó en la Cumbre de Río, yo no autorizo la mina. Pero ahí ya entran pues cuestiones políticas, la autoridad, cuestiones técnicas. Sí. Nosotros como consumidores ya hablábamos de esta parte de la compra de celulares, de computadoras, renovación de equipos, etcétera, reciclón, electrocopio. ¿Qué hay de las maderas, por ejemplo? Esta mesa está hecha con parota de Brasil, con palo de rosa, no sé qué. Y son maderas brasileñas. Y son famosas las maderas brasileñas por ser hermosas, resistentes, flexibles, instrumentos, etcétera. ¿Qué hay? ¿Cómo nosotros como consumidores podemos pues dañarlo menos? ¿O qué onda con eso? Mira, el consumo responsable en materia ecológica y partiendo de la parte de deforestación y todo eso es muy difícil. O sea, a ti nunca te van a dar un certificado de origen de la madera donde la traes. Es muy complicado, ¿no? Hay ciertas especies maderables que están tanto en Brasil como en México, ¿no? Lo que uno podría hacer como consumidor al momento de llegar y comprar un mueble es por lo menos ver qué tipo de madera es, ver si tiene un certificado de importación y en base a eso, pues leer un poco. Desafortunadamente los aprovechamientos madereros sí tienen un grado de sustentabilidad. Entonces tú puedes tener un bosque en el que llegues y al cabo de 20 años determines qué árboles puedes tumbar y son maderas preciosas, las aprovechas y el bosque sigue teniendo sus funciones, pero no es una deforestación total, es un aprovechamiento forestal sustentable. Eso se puede dar en el Amazonas, se puede dar, o sea, puede que haya maderas preciosas de muebles que tú quieras comprar que puede que vengan de un aprovechamiento forestal sustentable. El detalle es que para tomar todo el seguimiento de esa cadena, desde la importación, quién lo importó, en qué lugar está la madera y todo, es complejo. Es responsabilidad de la autoridad dejar ingresar maderas de otros países con los certificados ambientales que garanticen el origen, ¿no? A propósito de esto, Efraín Quintero Riestra dice, aquí en Guadalajara se ve mucha madera que viene del Amazonas. Saludos a todos. María Estela Nuño, hay mucha tala de árboles. Y María Beatriz Chávez, la deforestación, pero más que nada somos nosotros mismos los que estamos acabando con esto. Todos participan, todos ganaron. Ahorita les recordamos que todos ya ganaron. Que los brasileños, ¿qué tan conscientes están de estos daños al Amazonas? Mira, yo creo que la conciencia, por ejemplo, lo comentaban de si hay un insecto que no conozco, si hay una especie de planta que yo no conozco, de entrada es un sitio muy, muy diverso que requiere muchísimo estudio.
la gente que está ahí, o sea, tiene una conexión con su hábitat y muchas veces es casi hasta espiritual, ¿no? La gente que vive ahí, ¿no? O son pequeños agricultores o gente que tiene ganado, ¿no? Bueno, la gente no es experta ni tendría por qué hacerlo, pero sin embargo tiene un conocimiento de la importancia del bosque. ¿Qué tan relevante sea para ellos o qué tan importante sea conservar o no conservar? Depende de dos cosas. Y aunque no lo crean, es bien fundamental y pasa con las minas que comentabas de Canadá, ¿no? O sea, para los wixárikas, o sea, los huicholes como comúnmente los conocemos, para ellos el sitio, más que tener una importancia ambiental que la tiene una importancia espiritual. Y por regular los sitios espirituales coinciden con argumentos ambientales de gran importancia. Ese es como el primero. Y el segundo es, y ahí es donde se mezcla la parte socioeconómica de un país, ¿no? Yo como persona que vive en el Amazonas, que toda mi vida he tenido pues, bajos recursos o vivo al límite, que se refleja mucho parecido a México, de repente llega una empresa minera y me compra mis terrenos con el dinero que nunca voy a ver en toda mi vida, ¿no? Entonces, en ese momento, más que transformarse en un problema de impacto ambiental, se transforma en impactos muy puntuales de decisiones de los dueños de los predios, ¿no? Entonces, si yo soy dueño de 50, 40 hectáreas en una parte y alguien llega y me ofrece un terreno, o sea, o una lana, perdón, por comprar el predio, sin conocer los impactos ambientales se puede vender, ¿no? Es como la única oportunidad que tienen en la vida para tener lana. Sí. Es complicado. En realidad lo que debería estar detrás de todo eso son ordenamientos ecológicos del gobierno y áreas naturales protegidas que impidan que precisamente lleguen y tomen los terrenos o la gente no esté informada, ¿no? Pasa aquí como por ejemplo con la primavera, o sea, uno la recorre y alrededor hay mojoneras que te delimitan hasta dónde puedes entrar y hasta dónde no. Rigoberto, se nos terminó el programa, pero rápidamente una última llamada. Gerardo Montoya dice, es muy interesante el programa, es la primera vez que lo escucho, me parece bonito que hablen del Amazonas y qué triste que todo se esté acabando, pues también aquí en Guadalajara estamos acabando con todo. Así es, cada quien acaba con lo suyo en menor o mayor escala, ¿no? Pero hay que hacer conciencia. Rigoberto, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperamos que no sea la última vez que te tengamos por aquí. Con gusto, gracias. Gracias, pues que la pasen muy bien, buen fin de semana. Ale, nos vamos y pues todos son ganadores, nosotros nos comunicamos con ustedes para que tengan sus paraguas, sus sombrillas y sean felices con C7 Radio y C7 Industria Creativa. Vámonos, Ale. Vámonos, hasta el lunes. Haz eco. Vive eco.